Bienvenidos hermanos a nuestro culto de jóvenes en esta noche. Es un poco diferente de lo que estamos haciendo por lo que está pasando ahorita, pero vamos a tener un predicador especial de Florida. Voy a estar leyendo una lectura de la Biblia. Si quieren leer conmigo, voy a estar leyendo 2 de Corintios 12:9. La palabra de Dios dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahora quisiera orar para comenzar este culto. Padre Dios, gracias por permitirnos estar aquí por medio de Facebook Live. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Seguimos adorando tu nombre bueno, Jesús. Tú eres grande, Señor, merecedor de nuestra alabanza, Jesús. Los ojos del ciego
Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Aleluya. Sí, Señor, es más grande que cualquier cosa, Señor, que venga en nuestras vidas, Señor. Cualquier cosa que enfrentemos, Jesús, tú eres más grande, Jesús. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Hermanos, que el Señor le bendiga. ¿Por qué no se une con nosotros y cante con nosotros esta alabanza que vamos a entonar hoy? Vida das y
adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesús, que es admirable, el que viéndonos aún así como nosotros éramos en nuestra condición, nos amó y dio su vida por nosotros. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional sobre nuestras vidas, Señor. Te adoro, Señor Jesús. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre, yo soy su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre, yo soy su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia él sufrió por amor, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Señor Jesús, te adoramos a ti, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias por venir por darme por Señor Jesús.
subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no romperás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. Inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios por detrás de mí, deja en venir hasta que a salvo estoy. No puedo mirarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche a todos los hermanos que nos están sintonizando por Facebook. Qué bueno es poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Ciertamente ni la tempestad de afuera nos detiene de poder glorificar el nombre del Señor. Pero en esta noche es una noche diferente y hoy tenemos un predicador invitado. No será nuestro pastor Edwin Ríos el que estará ministrando la palabra, sino que será nuestro hermano Gabriel Díaz, desde la ciudad de Orlando, Florida, y él pertenece a la primera iglesia bautista hispana de Dios, y le queremos dar la bienvenida a él y pedimos al Señor de que a través de la palabra que él va a traer pueda ministrar a todos aquellos que nos están sintonizando en esta noche. Los dejamos entonces con nuestro hermano Gabriel Díaz. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, familia. Un placer para mí estar acá desde Orlando, Florida, compartiendo con la iglesia hermosa de Houston, Texas, la iglesia Tabernáculo de Gracia y Unción, esos hermanos que amamos tanto, esa juventud poderosa que se encuentra en esa ciudad de Houston, impactando con la palabra del Señor a muchas vidas. Es un privilegio y un honor que el Señor me conceda nuevamente el estar con ustedes. Envío un abrazo poderoso y fuerte en medio de estos tiempos un poco de incertidumbre al pastor Edwin Ríos y su esposa Sandra Ríos, a toda la congregación, hermanos y amigos. Esperamos en el nombre del Señor que todos estén bien, así como todos los amigos, amigas y hermanos que nos escuchan y nos están viendo a través de esta plataforma tan hermosa del internet. Deseo que la bendición del Padre Eterno esté con ustedes en esta hora. Y para mí es un gozo poder compartir la palabra que ha sido llegada a mi vida solamente por la gracia y el poder del Espíritu Santo a través de ese sacrificio tan hermoso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y en esta noche queremos impartir y compartir la palabra del Señor, tanto para la juventud de la iglesia como para todo aquel que tenga la capacidad de vernos y escucharnos. Así que le invito a que busque su Biblia, acompáñeme al Evangelio de Marcos y veamos una corta reflexión acerca de lo que Jesús quiere enseñarnos a nuestra vida bajo el tema, amado hermano. ¿Qué demanda Jesús de nosotros? ¿Qué demanda Jesús de nuestra vida? Y es interesante, amado hermano, poder reflexionar en lo que Jesús demanda de nuestra vida. Amado hermano, en medio de estos tiempos, y como nunca antes, hemos visto cómo la imagen de Dios se ha ido distorsionando, cómo el mundo y su agenda se ha levantado mucho más fuerte que nunca para distorsionar, es decir, para nublar la imagen correcta y perfecta de Dios. No solamente el mundo se ha levantado con una agenda en contra de que la imagen del Señor sea borrada y afectada, sino que también, lamentablemente, amado hermano, hay algunos
que se llaman ser creyentes, que utilizan el evangelio para predicar de prosperidad, para predicar de todo aquello que nutre al ser humano, todo aquello que engorda la autoestima del ser humano y convierte entonces a falsos creyentes en meramente personas egoístas. Pero en esta noche queremos compartir el evangelio de la verdad, el evangelio que el Señor Jesucristo predicó, amado hermano. Y para poder entender quién es Dios, como único usted y yo, amado hermano y amado amigo que nos escucha, podemos entender quién es Dios para nuestra vida, es si nosotros buscamos y escuchamos lo que Jesús dice acerca de Dios. Es decir, la única persona que ha pisado este mundo, que tiene la capacidad para mostrarnos a nosotros quién es Dios, es solamente Jesús. Jesús, amado amigo que me escucha. Mire esto, amado. La buena noticia que nosotros tenemos realmente es que Dios ha decidido mostrarse al mundo, su imagen perfecta al mundo a través de Jesús. Hoy día podemos escuchar mucha gente hablar de Dios y tener muchas distintas definiciones de lo que es Dios. Cada ser humano, según su experiencia de vida o según lo que haya estudiado o según los conocimientos que ha adquirido con el pasar del tiempo, establecen una definición según su criterio de lo que es Dios. Pero la Biblia nos enseña que la única persona capaz de mostrarnos quién es Dios es Jesucristo, es Jesús. La Biblia establece que el único camino, la única verdad y la vida es Cristo, amado. La Biblia dice que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Así que si nosotros deseamos conocer la voluntad de Dios para con nuestra vida, necesitamos, amado, es imperativo conocer a Jesús. Usted y yo no podemos estar en este mundo hablando de quién es Dios y lo que opina Dios acerca de problemas o de situaciones en medio de estos tiempos si usted y yo no hemos tenido un encuentro genuino y verdadero con Jesús. Y le tengo una noticia. Dios está dispuesto a compartir a Jesús con todos, porque la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, amigo que me escucha, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es muy interesante poder escuchar a Jesús, y entiendo que ya ha ido buscando la palabra y vamos a estar compartiendo esta enseñanza en Marcos 8. Marcos capítulo 8. Y es interesante lo que vamos a hablar hoy porque el mismo Jesús se preocupa por cuál es la definición o qué es lo que la gente entiende de quién es Él. O sea, Jesús en este pasaje que vamos a hablar en este tiempo tan hermoso que el Señor ha separado para usted y para mí, en medio de esta cuarentena internacional, en medio de este distanciamiento personal y no social, Jesús quiere hablar a tu vida y quiere hablar a mi vida. Es hermoso saber que en medio de este tiempo no estamos solos, que Dios desea compartirnos una palabra de fe y de esperanza. Aun cuando los templos están cerrados, la iglesia sigue libre, sigue viva y sigue siendo eficaz en medio de estos tiempos para compartir la verdad del evangelio. Y qué mejor momento que un momento donde quizás habemos muchos en familia, muchos en el hogar, muchos quizás buscando qué hacer, y al Señor le ha placido en la noche de hoy que usted escuche cuánto le ama a través de Jesucristo. Así que mire esto, amado. Jesús ha hecho el llamado a varios discípulos. Jesús ha estado haciendo milagros y prodigios en medio y frente de sus discípulos y de algunos de sus seguidores. Y llega el momento en la agenda de Dios que Dios le permite a Jesús comenzar a hablar de quién verdaderamente es Él. Y me encanta esto, porque Jesús lanza una pregunta muy interesante a los que son sus discípulos, a los que ya otros reconocen como los seguidores de Jesús. Y Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y bajo esa premisa pedimos al Señor dirección para comenzar. Señor eterno, gracias por este tiempo.
Te pido que la palabra que has traído a mi corazón sea de bendición para mis amigos, para mis hermanos a la distancia, y que todo aquel que necesite decidir por ti o corregir actitudes conforme a tu voluntad se puedan lograr, Señor. Tú tienes el poder y la autoridad para lograrlo. En ti somos más que vencedores y en ti está la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. Permíteme compartir tu palabra con el poder y la autoridad que solamente tu Espíritu Santo y tu gracia nos lo permiten. Amén. Pues, amado, como le voy diciendo, la pregunta que Jesús lanza es: ¿quién dicen los hombres que yo soy o que soy yo? Y ellos responden, mire qué interesante, los seguidores de Jesús, los que deberíamos entender, que tienen claro quién es el que anda con ellos, contestan. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros alguno de los profetas. Y me causa mucha curiosidad porque ellos están entendiendo que andan con el enviado del Señor, pero aún Jesús no ha hablado claramente y contundente acerca de su identidad y de quién es Él. Parece interesante escuchar a estos discípulos que están tras los caminos y tras las huellas de Jesús decir: tú eres el precursor del Salvador del mundo. O sea, ellos están poniendo a Jesús en el mismo lugar donde están los profetas, aquellos que hablaron de que iba a venir el Mesías. Ellos están poniéndolo en el lugar, o dicen ellos, que la gente dice en el campo, dice la gente en la ciudad, que quizás él es Juan el Bautista, el que dice la palabra, que fue quien abrió camino para que Jesús llegara a esta tierra. Mas, sin embargo, Jesús y Dios en ese momento quieren presentar una verdad absoluta. Quieren decir realmente y revelarle al hombre y a sus seguidores su identidad. Y miren lo que Jesús contesta. Eso es lo que dice la gente. Pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces, amado hermano, por la gracia y por la única oportunidad que esto surge es porque la gracia de Dios se refleja en la vida de Pedro. Y Pedro hace esta afirmación. Pedro dice en ese capítulo 8 de Marcos, específicamente ese verso 29, él le dice: entonces le dijo, vosotros, ¿quién decís que sois? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Mateo dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y rápidamente él dice, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amado hermano, estamos viendo una expresión poderosa, una expresión y una afirmación que solamente el Espíritu Santo puede capacitar a Pedro para decirla. Amado, entonces Pedro está diciendo, Jesús, yo tengo la certeza y la seguridad que tú eres el Cristo. El Cristo que cuando vamos a la palabra del Señor en el hebreo original, Pedro está diciendo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Muy interesante esta afirmación, o sea, él está afirmando, tú eres quien los profetas declararon que Dios iba a enviar. Tú eres el que los profetas decían que iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero mira qué interesante, amado hermano. Rápidamente, entonces, luego de escuchar esa afirmación, Jesús dice el verso 31 de ese capítulo 8 de Marcos, comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Esto les declaraba, mire lo que dice la palabra, y se lo decía tan claramente, amado hermano, que en este momento es una de las ocasiones donde Jesús no utiliza una parábola, no utiliza una alegoría para decir realmente quién era él y cuál era el propósito por el cual Dios lo había enviado. O sea, es la primera vez que vemos a Jesús hablando del reino de los cielos, del plan de salvación para el hombre en blanco y negro.
sin utilizar ninguna otra conjetura, sin hacer una comparación. Jesús está diciendo por primera vez que es necesario que el Hijo del Hombre venga y padezca, y otros hablen mal de él, y otros lo vituperen, y que tenga que ser entregado y tenga que morir. Pero él mismo está diciendo en ese verso que al tercer día él resucitaría. Entonces, escuche esto que va a suceder ahora. Este hombre que hace unos versos atrás acaba de decir: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando Pedro escucha cuál es el real plan de Jesús, cuando los discípulos logran entender y analizar que ese que ellos quizás entendían que iba a ser el rey, que iba nuevamente a levantar ese pueblo de Israel y iba a poder enderezar todo lo torcido, ellos tenían una expectativa tremenda de que Jesús iba prácticamente a hacer un golpe de estado, que Jesús iba a ser ese líder político que iba a ser capaz de vencer a Roma y a toda esa autoridad que los oprimía. Y de momento Jesús está diciendo: es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera, es necesario que yo visite la cruz y que yo resucite al tercer día. Amado, y de momento, en plena escena, se presenta el psicólogo del siglo XXI. Gente que piensan de esta manera. Pedro, perdóneme, amado, está seducido a decirle al maestro estas palabras. Escuche lo que Pedro le va a decir a Jesús. Pedro tiene una idea muy clara de darle una opinión a Jesús sobre lo que él debe o no debe hacer. Y si usted va a la escritura, la Biblia dice en el verso 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, respondió a Pedro diciendo, y antes de entrar en ese diciendo, la palabra está estableciendo que Pedro aparentemente tenía una buena idea que plantearle a Jesús. Y dice la Biblia que se lo lleva aparte. Y dice la misma palabra que va y dice, establece que dice, y comenzó a reconvenirle. Y cuando usted busca el significado de ese término, prácticamente Pedro está reprendiendo al maestro, está reprendiendo al Salvador del mundo, le está diciendo al Salvador del mundo, tú estás seguro de que hay que morir, tú estás seguro, yo te voy a dar una recomendación. Es más, le está diciendo, yo reprendo ese pensamiento, nosotros queremos que tú te empoderes, una palabra muy utilizada en esta época, que tú establezcas tu trono, que tú restaures este pueblo. Tú no puedes morir, pero interesantemente pareciera que Pedro no escucha la última parte de lo que Jesús establece. Jesús dice que es necesario morir, pero que al tercer día resucitaría. Amado, así es la psicología de hoy, así es la psiquiatría de hoy día. Jesús, si vamos a Mateo prácticamente y comparamos con este pasaje paralelo, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, no estás entendiéndome. Entonces Pedro dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro está diciendo, lo importante para ti debe ser tu vida. Cuídala. Cuán importante es lo que la gente piense de ti, las metas que Dios ha dispuesto, las metas que tú has dispuesto sin la autorización del Señor. O sea, Pedro está diciendo que la agenda más importante de un ser humano es él mismo. Pedro está diciendo que la persona más importante para usted es usted mismo. Y eso es muy parecido a lo que la psicología y la filosofía hablan en esta época. Quiérete tú, ámate tú, ejercítate tú, preocúpate por ti, amado. Y es muy peligroso cuando nosotros comenzamos a vivir una vida conforme a nuestros anhelos, conforme a nuestras metas, sin entender lo que Dios en Cristo exige de nosotros, sin entender a la libertad tan hermosa que Dios en Cristo nos ha llamado y nos quiere llamar.
Entonces fíjese que una vez Jesús le dice a Pedro y lo mueve, ¿verdad? Como que interrumpe esa conversación silente en secreto y dice la palabra que regresa hacia los discípulos. Y mira lo que dice, diciéndolo le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y esto es una afirmación, una declaración muy fuerte, amado hermano. Jesús está diciendo, todo aquel que se acerca a mí con una agenda que no sea la agenda del Dios eterno, es como si fuera el mismo Satanás tratando de impedir que la agenda que Dios estableció para mi vida no se cumpla. Amado hermano, yo quiero decirte en esta hora que todas las agendas y todas las ideas y todos los pensamientos y todo lo que nosotros recibimos debe ser pasado por el filtro de la palabra. Es decir, Jesús nos está diciendo, lo que usted escucha, lo que usted lee, lo que usted recibe, usted tiene que entender si eso realmente viene de Dios o es una influencia completamente humana. Y esto es una tragedia para la iglesia de hoy, cuando el creyente no tiene la capacidad de percibir o de discernir lo que viene de parte de Dios para su vida o lo que viene de parte del reino de las tinieblas. Es una vida que está en peligro de torcer su mirada, de cambiar la mirada que debe estar puesta en Dios y comenzar a vivir para sí, comenzar a decirle, preocúpate por ti mismo, como le decía Pedro al maestro. Pero en esta noche Jesús quiere decirte que es necesario que Él llegue al Calvario, es necesario que Él padezca, es necesario que Él llegue a la cruz y es necesario que Él resucite al tercer día por amor de tu nombre. Y ese es el mensaje que Dios establece para el ser humano, que Jesús tuvo que venir a morir en una cruz, porque en esta tierra no había uno justo ni capaz de ser entregado en sacrificio por toda la humanidad. Así que mire lo que sigue estableciendo Jesús. Me encanta lo que Jesús va a decir ahora en este momento, porque Él le dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, mire esto, la conversación comienza entre Pedro y Jesús. Y Pedro es reprendido por el maestro. Interesante, porque al principio Pedro lo reprende. Y usted puede ver un cuadro muy irónico de un discípulo reprendiendo al maestro. Un hombre que tiene la capacidad de reprender las aguas. Un hombre que tiene la autoridad para callar el mar. Un hombre que tiene la autoridad para restaurar al ser humano. Y un ser humano común y corriente le está reprendiendo a él. Ironías de la vida. Cuando Satanás irrumpe en nuestro corazón y llena nuestra mente y la nubla de lo que es el propósito de Dios, los hombres y mujeres de esta época dicen necedades. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que es imperativo que nosotros escuchemos lo que Jesús quiere decirnos. Y el tema no lo podemos olvidar. Tenemos que encajonar todo esto en el tema que el Señor ha compartido para nosotros, y es ¿qué demanda Jesús de nosotros? Y ahora vamos a entrar en ese verso. Ese verso 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, amado hermano. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa del evangelio, la salvará. Así que Jesús está estableciendo unos requisitos a los que ya son sus discípulos y a los que han estado escuchando la voz de Jesús en todo este tiempo. Y le está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No podemos olvidar que este es el comienzo, es la primera vez que Jesús declara que es necesario que Él muera. O sea, amado hermano, es el comienzo de lo que va a ser una ruta hacia Jerusalén. Es el comienzo de lo que terminará siendo una muerte
horrible, triste, en soledad, por amor de ti y por amor de mí. Entonces es necesario que entendamos que todo lo que la palabra del Señor está estableciendo en esta hora es que nosotros tenemos que escuchar claramente lo que Jesús establece para que algún día nosotros podamos conocer al Dios eterno, para que cuando nosotros comencemos a vivir conforme a lo que Jesús dice y enseña, entonces Dios se revela a nuestra vida y entonces, solo entonces tendremos la capacidad de definir quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para el hombre y para la humanidad. Entonces Jesús establece estos tres requisitos fundamentales para todo aquel que quiere seguir a Jesús. Y lo primero que Jesús establece, amado hermano, es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Me encanta esto, se escucha fuerte, es un evangelio distinto, ¿verdad que sí? Hemos escuchado tantas personas que a diario hablan de un evangelio de prosperidad, de que pídele al Señor lo que quieras, porque tú eres la hija o tú eres el hijo de un rey. Hemos escuchado gente que dicen, no te preocupes por lo que está sucediendo, porque Dios está contigo. Hemos visto personas orando para que Dios le traiga un auto, para que Dios le supla un buen trabajo. Bueno, eso no tiene nada malo. El problema es cuando nosotros decidimos creerle a Dios solamente por lo que Dios nos puede dar y no escuchamos lo que Jesús exige de nosotros. Es interesantísimo, amado hermano, cuando a la gente se le predica a Jesús, el Jesús que ama, el Jesús que perdona, el Jesús que restaura, el Jesús que sana, el Jesús que liberta. Todos queremos a ese Jesús. Todos decimos amén. Todos decimos yo creo en ese Jesús. La pregunta es, una vez usted creyó en ese Jesús y Jesús le dice que es necesario que usted se niegue a sí mismo, que usted tome su cruz y usted le siga, la pregunta es, ¿sigue usted creyendo en ese Jesús? ¿Sigue usted intentando ver a ese Jesús? O cuando Jesús comienza a apretar las tuercas, como decimos allá en Puerto Rico, entonces es cuando usted comienza a decir, bueno, yo creo en ese Jesús, pero hasta ahí. Hermano, el evangelio del Señor ha sido predicado y es predicado como una buena noticia. Es necesario que usted entienda esa buena noticia. Dios no está solamente para cumplir nuestros caprichos. Dios no está solamente para darnos un buen carro, un buen empleo, para dotarnos solamente de salud. Dios ha enviado a Jesucristo para que usted y yo entendamos que es necesario seguirle para poder disfrutar de una vida eterna y plena cuando todo esto culmine. Y esto puede culminar en cualquier momento, en medio de esta pandemia. La venida del Señor puede ser que un amigo o un hermano parta de este mundo, que la muerte le visite en medio de esta pandemia tan horrible que está sucediendo. En medio de estos tiempos tan difíciles, usted puede quedar paralítico, usted quizás pueda quedarse sin salud. Y entonces la gente piensa que solamente porque ya no hay salud se terminó todo. Pero yo quiero decirte en esta hora que Jesús de Nazaret ha venido para que tú le sigas. Es hermoso que Jesús se pone a la disposición de mostrarnos el camino al Padre. Si tú quieres conocer a Dios, es necesario que me sigas. Es necesario que te niegues a ti mismo. La palabra dice negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo Jesús establece que es negarse y es negarse no a las cosas. Miren qué interesante, la palabra no dice que te niegues a cosas, dice que te niegues a ti mismo. ¿Y quién eres tú mismo? Tú mismo no son tus intenciones, tus pensamientos, tus agendas, tus definiciones de lo que es Dios. Y Jesús nos está enseñando que la única manera de negarnos a nosotros mismos es entregarnos a Jesús sin reservas. Es confiar como a ciegas a lo que el Maestro ha decidido para nuestra vida.
Luego Jesús nos dice que debemos tomar la cruz. Y tomar la cruz, amado amigo, más allá de un símbolo de sufrimiento, de un símbolo de muerte, de un símbolo de vergüenza, habla de un compromiso y de una determinación. Si usted ha creído en Jesús, usted tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz confiadamente en compromiso genuino y continuar tras los pasos de Jesús, es decir, seguirlos. La manera más hermosa de anunciarle al mundo, amado hermano, que usted ha sido restaurado es siguiendo los pasos de Jesús. Es que la gente, los amigos, la familia le vea a usted caminando detrás de las enseñanzas que estableció Jesús de Nazaret. Cuando nosotros comprendemos, amado hermano, la magnitud del llamado de Jesús y lo seguimos, mire esto, seremos similares a la iglesia de Esmirna. Y hoy en día, durante todo este proceso de cuarentena, durante todos estos temblores, meteoritos, huracanes, noticias apocalípticas, está el creyente y el que no es creyente leyendo el libro de las revelaciones, leyendo acerca del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque quizás no hay paz en tu corazón, porque quizás entiendes que aún no has establecido ese vínculo de paz con Jesús, con el Dios que te creó. Pero mi amado, la palabra enseña y Jesús nos declara que el que se niega a sí mismo, que el que toma su cruz y el que le sigue será similar a la iglesia que el capítulo 2 de Apocalipsis, vaya conmigo allá, muy bien describe. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 2, versos 8 en adelante. Escuche esto, amado, esto es bien importante, porque ahora este es Jesús hablándole a Juan acerca de lo que tiene que escribirle a las distintas iglesias que hay en esa época. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. O sea, le está diciendo a Juan, esto es para el líder, para el pastor de esa iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amado, ¿quién fue el que estuvo vivo? El que estuvo muerto y el que resucitó, el Cristo de la gloria, el Jesús que murió por tus pecados y por los míos, pero que no solamente murió, que la palabra establece y la misma Biblia enseña que hubo muchísimos testigos del Cristo resucitado. Y Jesús está diciendo, escribo yo, el que estuve muerto y el que resucitó, y le digo esto a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y hacemos un alto ahí. No temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Quizás usted se siente afligido, quizás usted se siente un poco desilusionado, triste en medio de esta incertidumbre tan grande que hay a nivel mundial. Pero es hermoso ver que la Biblia y Jesús está diciendo, yo conozco tus obras. Es decir, Jesús está atento a lo que estás viviendo. Jesús entiende que estás haciendo la voluntad de Dios. Jesús entiende que estás intentando buscar su rostro. Y luego le dice, y conozco tu tribulación, el momento difícil. Te quedaste sin empleo, te quedaste sin sustento, te quedaste sin ese ingreso real que llega mes tras mes y te suple a ti y suple a los tuyos. Y el mismo Jesús pudiera decirnos en esta hora, simbólicamente, como le dijo a la iglesia de Esmirna, y yo conozco tu pobreza. Y sí, en este caso está hablando de una pobreza literal, porque la iglesia de Esmirna para esa época era una iglesia que tenía escasos recursos. Pero si usted busca ese verso 9 entre paréntesis, la iglesia se veía pobre, pero Jesús le dice, pero tú eres rica, en mí eres rico. Iglesia y amigo que me escucha, cuando tenemos a Jesús, podemos estar tristes, podemos estar desamparados, podemos estar vacíos, puede faltarnos algo en la alacena, puede faltar el dinero para pagar las deudas, pero yo quiero decirte en esta hora que Jesús te dice, tú eres rico si confías en mí.
si me pertenece, si ha sido adherida, insertada a la vid verdadera. En esta noche Jesús quiere recordarte que solamente en Él hay provisión, que Él conoce tu necesidad, que Él conoce todo aquello que tú necesitas. Y Él está atento al momento difícil por el cual estamos viviendo. Amado hermano y amigo, quiero decirte en esta hora, Dios en su soberanía ha utilizado esta situación mundial para que quedes en casa, para que te resguardes con tu familia y no tengas excusa para buscar las Sagradas Escrituras, para pedirle al Espíritu Santo que se te revele el Padre Eterno a través de Jesucristo. Iglesia del Señor, es tiempo de acercarnos al Maestro, de visitar las Escrituras, de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Es momento que el mundo vea que estamos decididos, y cuando el mundo y el que no conoce a Jesucristo ve una iglesia decidida, una iglesia que se niega, una iglesia que toma la cruz y una iglesia que sigue al Maestro, entonces querrán a ese Maestro, dejarán de aspirar a tener posesiones, a tener abundancia, y querrán decir: yo quiero a ese Mesías que un día dio lo que exige. Amado, nada de lo que Jesús te exige, Él no lo ha vivido o Él no lo ha hecho. Jesús dice la palabra, me encantaría leerlo, en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y escuche esto: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo en condición de hombre, se humilló a sí mismo, amado. Y dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amado amigo, tenemos que predicar este evangelio, tenemos que vivir este evangelio, tenemos que procurar conocer a Dios por medio de Jesús. Y este es un tiempo que Dios ha separado para que cada ser humano en el mundo tenga tiempo válido para buscar quién es Dios y por qué debo seguir a Jesús. Busca, procura pedirle al Señor que se te revele a tu corazón. Hermano, no podemos regresar a las calles luego de esto como si nada, porque el problema será que vamos a regresar a las calles sin hacer la voluntad del Padre Celestial. Es necesario que volvamos a las calles comprometidos con Jesús a cambiar y a compartir este mundo hermoso que el Señor nos ha dado. Vayamos y hablemosles a otros del Cristo de la poderosa cruz, el Cristo que murió, el Cristo que resucitó, el Cristo que nos salvó, amada iglesia. Y para terminar, amado hermano, quiero invitarte ahora a hacer esta oración. Señor, gracias porque tú eres eterno, gracias porque tú eres poderoso, gracias porque en ti podemos confiar. Jesucristo, te pido en esta hora por cada uno de mis amigos y mis hermanos, dale la capacidad de recibir tu palabra, que la puedan atesorar, que ellos puedan entender el mensaje hermoso que es vivir para ti, que es confiar en ti. Señor eterno, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias por compartir esta palabra a lo profundo de mi corazón, Señor eterno. Así que en esta hora te pido que protejas a mis amigos a la distancia, a mis hermanos a la distancia, que ellos puedan esperar en ti, confiar en ti, y cuando se abran las puertas y las leyes y las autoridades de esta tierra nos permitan salir, salgamos a bendecir al individuo, salgamos a impactar las naciones, iglesia. Esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Pero antes de que eso suceda, prepárate en ayuno y en oración.
Busca al Señor con deseo. Procura la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pídele al Espíritu Santo que te redarguya y que te revele la verdad absoluta. Bendiciones para la iglesia en Houston, Texas. Bendiciones para la iglesia en Puerto Rico. Bendiciones para la iglesia en Orlando y alrededor del mundo. Gracias, amado amigo, por prestar atención y por escuchar no mis palabras, sino las palabras del Dios que te creó, el Dios que te quiere salvar y el Dios que te quiere restaurar. Dios te bendiga. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender qué es lo que tú demandas de nuestras vidas, Señor, como seguidores tuyos, Jesús.
So how are you guys doing? Just wanted to give a quick testimony. Sorry I can't say it in Spanish. There's a lot of medical terms that I just don't know in Spanish, so I'm just going to say it in English. About 2 or 3 months ago, I received a phone call saying that I need to go to Victoria, which is where my dad lives, as soon as possible. They didn't give me much information besides the fact that he was sick and they needed a family member to go. We got there. The doctors were explaining to me, because I am next of kin, that they weren't sure what was going on with him. They did know it was a heart failure, but they weren't sure like if it was a blocked artery or what exactly it was. They run some tests. They come back. I'm in the ER waiting for him while they run some tests. They ran some tests. They came back. I'm over here praying and just praying that, he's okay and he's going to get better. When they get back from the test, he loses pulse, he loses his heartbeat and all of that. They're trying to do the heart palpitation, heart resuscitations, to see to get him back to life. That actually happened twice while I was there. It was just a lot to go through, and it's kind of hard being in that position where you're seeing your father and he might not make it, but you're still praying for him to get better. You're explaining how you're sorry and you're sorry for everything you've done. Just gonna fast forward a week or two later. They explained to us that his heart was completely out. He had a complete heart failure, and it was not pumping enough body to the blood, which makes it a little bit worse than just having a blocked artery, because they can go in and fix that. They were saying he kind of needed a new heart, and if he would make it, and they weren't sure if he would make it alive or not. So that's where my family, my grandma and my sister, they began not planning a funeral, but going through the process of what would happen once he passed. Hearing all of that and them talking was extremely difficult for us. We wanted to have hope and have faith that he was going to make it alive, but there are certain circumstances that just you couldn't avoid, believing facts and stuff like that. So he goes through surgery. It's kind of a waiting game at this point. So he goes through surgery, and we're just hoping for the worst, the absolute worst, because that's all. There isn't much to expect from that situation. He gets out of surgery right away. He's as if nothing were to happen, nothing happened to him. He does have a bit of memory, he had a memory failure, but that was just because his days were mixed up and he didn't know how long he had been in there. Talking to him now, it's as if nothing ever happened to him. He's completely fine. He's back to his usual funny self, and it's just such a miracle to see him go through the process of almost death. It was death. He had lost his pulse, he had lost his heart rate, not just once, and twice at that. To see him from going that to being completely as if nothing happened. And we're just grateful, we're thankful for God, and we wanted to share this testimony with you guys. Jacob, do you want to say anything else? Just thank God for letting my dad live. Yeah, Gracias, Señor, por permitirnos tener nuestro primer servicio de jóvenes en línea. Pudimos adorarte y aprender de tu palabra. Juntos, que tu presencia nos acompañe el resto de la semana, y de que tu amor nos cubra y proteja a cada uno de nosotros y los hermanos de cualquier enfermedad y peligro. En el nombre de Jesús, amén. Por ti los ciegos ven,
los mudos cantan.